Ahí sí, ya. Entonces, llegada la hora, damos gracias al Señor, ¿cierto? Por tenernos en este día, en este nuevo estudio del libro Los Evangelios Sinópticos, ¿ya? Y vamos los Evangelios, creo que sale en la portada solamente. Los Evangelios. Entonces vamos a dar inicio orando al Señor para que Él sea abriendo nuestro entendimiento, nos sea guiando, ¿cierto? Para que podamos tener un diálogo enriquecido delante de la presencia de nuestro Dios. Y le vamos a pedir a nuestro pastor Benito que nos sea guiando en este día, en esta oración de apertura. Amén. Inclinamos nuestro rostro para orar al Señor. Amén. Padre amado, damos gracias en esta hora, primeramente, Dios amado, por estar delante de su presencia, dándole gracias, Señor, por lo que de gracia usted nos ha entregado en este maravilloso día más que usted nos empresta por misericordia. En esta hora vamos delante de su presencia para presentarnos, Señor, para que usted nos dirija, Señor, en este estudio, Señor. Usted dirija, Señor, a mi hermana Andrea, a nuestra pastora Nancy, Dios mío, para que ellos, Señor, sean llenos de su gracia, Dios amado, para que con poder y con gracia, Señor, puedan exhortar, Señor, hablar de este libro maravilloso, Señor amado, y a nosotros lo pueda dar el entendimiento, Dios mío, para poder aprender, Dios amado, más de su palabra, porque creo que nunca vamos a dejar de aprender, Padre amado. Le damos las gracias, Señor, porque hasta aquí usted nos ha ayudado, Señor. Ya, como decía nuestro hermano, vamos en el tercer año, Dios mío, y eso es porque usted ha estado con nosotros. Bendiga a cada uno de mis hermanos que estamos conectados en esta tarde, noche, Dios mío, como también aquellos que no han podido estar conectados, usted también sea con ellos, Dios amado. Queremos ahora que usted nos dirija y nos envíe su bendición en el nombre de Jesús, nuestro buen y bendito Salvador. Amén y amén, mi Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Y vamos a compartir. Sí, como ya estamos acostumbrados, ¿cierto? Siempre nos acompañamos de una presentación. Vale. Y en este día también tenemos una, ¿cierto? Entonces, ahí está al lado izquierdo la imagen del libro que estamos viendo, ¿cierto? Los Evangelios. La agenda de nuestro libro, este libro es, bueno, tiene el mismo largo de todos los demás, no es que sea más cortito, pero está dividido en solo 5 lecciones, ¿cierto? La primera de ellas es el trasfondo histórico y religioso del Nuevo Testamento. La lección número 2, que son las fuentes de la historia de Jesucristo. Y la número 3, que es el Maestro Divino. ¿Ven? Número 4, triunfo y gloria, la resurrección y la ascensión. Y la lección número 5, que son los milagros y parábolas de Jesús. Y en este día vamos a tratar de alcanzar las primeras 3, y de lo contrario ahí vamos a irnos cuadrando para la próxima clase, ¿cierto? Como introducción al libro de los Evangelios Sinópticos, dice El Salvador en acción. En este texto exploraremos algunos datos del contexto histórico en el que Jesús desarrolló su ministerio y nos sumergiremos en el testimonio que de él nos dan los 3 primeros evangelios. Esperamos que a través de este texto nuestros alumnos puedan tener una mejor visión de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y que este texto nos ayude a ser mejores cristianos cada día, siendo un real aporte a nuestra iglesia y a la comunidad donde nos toca vivir. Amén. Entonces, dado esto, nuestra pastora Nancy nos va a guiar aquí en la primera lección. Amén. Que el Señor nos bendiga. Yo creo que todos escuchamos el audio de la primera parte de la lección número 1, el trasfondo histórico y religioso del Nuevo Testamento. Vamos a ir haciendo preguntas y nos vamos a ir respondiendo. Si alguien levanta el dedito o se desmutea y responde. Ya, mis hermanos, como todos hemos escuchado los audios, yo creo que ya tenemos mayor conocimiento de este libro. Entonces dice el trasfondo histórico y religioso del Nuevo Testamento. ¿Cómo eran las condiciones políticas, sociales y religiosas en la época de Cristo? ¿Cuáles eran esas condiciones que se estaban dando? ¿Quién puede responder?
Amén. La hermana Marisol, pero está con mute, parece. A la hermana Marisol. Desmutéese, mi hermano. Amén. Sí, ese tema me tocó a mí de cómo eran las condiciones políticas que se estaban dando, ¿cierto? Las sociales y las religiosas. ¿Ah? Así que, bueno, por lo que yo escribí, pude resumir acá y escribir. En realidad, políticamente hablando, se empezó a dar todo un panorama, ¿cierto? Vemos que había en aquel tiempo, había estaba a través del mar Mediterráneo, ¿cierto? Vemos que solamente podían tener, solamente Roma era el que tenía acceso ahí, el Imperio Romano, para poder tener el comercio. Entonces después, ¿qué se logró? ¿Qué se pudo lograr? Que se abriera el paso a muchas otras naciones, pudieron intercambiar, ¿cierto? Ahí hablaban diferentes lenguas, todo eso, pero pudo haber un comercio de una manera abundante, un tráfico más abundante. Se quitaron lo que era de los piratas que asaltaban, entonces se podía producir las embarcaciones y el comercio de una manera más en libertad, y eso obviamente produjo que hubo una abertura más, para que fue como el camino preparándose para el evangelio. De esa manera, a través de la abertura, del paso que se dio para las otras naciones, para que pudieran también, ¿cierto?, andar ahí a través del Mediterráneo. En la parte política, perdón, social, aquí lo tengo escrito, me da confusión, a ver, en la parte social, también ahí se dio lo mismo, ¿cierto? Que vemos que ya de aquella manera se pudo expandir, ya que empezaron a ver todo este medio en el que se pudo dar el paso más amplio, ¿cierto? Pudo socialmente también, vemos a través de las diferentes clases sociales, ¿cierto? También se pudo empezar a preparar de una manera más amplia el camino para el evangelio. Estoy buscando aquí la obra, que tengo tanto escrito, y escribí harto, ¿sabes? Dice que había muchos esclavos y desposeídos, ¿cierto? En el Imperio Romano, muchas personas fueron sacadas. Nosotros conocemos lo que era la historia de los esclavos, los siervos, lo vemos a través de cómo pasó también con José después más adelante, pero cómo esto se veía mucho, el de los esclavos y de los siervos. Entonces, ¿qué pasó? Que en esta, ¿cómo explicarlo? En este tipo de población en la que se veía mucho la esclavitud, donde había mucha pobreza y todo eso, fue una necesidad de buscar de Dios, ¿cierto? Y empezaron, porque se veían también mucho a través de otras creencias, ¿cierto? Tenían otras maneras otras creencias, entonces como que esto ya a ellos no les saciaba, no les llenaba, y empezaron a buscar en el evangelio, así, en la cristiandad. Vieron lo hermoso que era la hermandad, cómo podían compartir, vieron como una familia el poder acceder, y encontraron de que este evangelio a ellos los convencía, por decirlo de una manera mejor, ¿cierto? No así con las creencias que ellos tenían, donde había mucho paganismo, donde había mucha inmoralidad y tantas otras cosas. También dice que, a ver, como de esta manera se fue preparando para la evangelización. Estas eran las personas que, ¿cómo se llama? Que eran como los más desposeídos, por decirlo de una manera, ¿cierto? La iglesia primitiva también fueron sacadas de entre las que eran estas personas, que los que estaban como los más desposeídos. Amén. Amén, mi hermana María. Eso. Ahí más, pero algo salió. El Señor le bendiga. Nuestra hermana Marisol expuso muy bien la parte de cómo la preparación, tanto política, social y religiosa, para la evangelización. Pero ahora vamos a ver también cuáles eran las condiciones políticas, sociales y religiosas que se estaban dando en el pueblo judío. Había un descontento de los judíos porque estaban siendo esclavizados del pueblo romano, estaban siendo oprimidos.
y también con las instituciones del judaísmo tampoco estaban conformes, no estaban conformes con los fariseos, no estaban conformes con los saduceos, porque empezó a haber como una frialdad muy grande. También hubo un surgimiento de partidos religiosos. Ahora sí, recordamos, porque mire, yo cuando estaba estudiando decía, esto quedó así como en el tiempo de Malaquía, y como así 1, 2, 3 momiáes, y después hubo todo este tiempo de silencio para reaparecer de nuevo en Mateo. ¿Y qué sucedió entre medio? ¿Por qué el pueblo judío estaba así? Si cuando se dejó en el Antiguo Testamento, en el libro de Malaquía, cierto que estaban volviendo de la deportación de Babilonia y todo eso. Entonces, todo eso vamos a ir viendo. Y como decía mi hermana Marisol, se adelantó, y gracias Señor, porque ella tiene ese conocimiento fresquito. Ahora, ¿cómo quedó la vida de los judíos al finalizar el Antiguo Testamento con el libro de Malaquía? Parte de los judíos habían vuelto del cautiverio babilónico a Palestina. ¿Y qué pasaba con estos judíos? Vivían en paz en su propia tierra. Se había reiniciado las ceremonias religiosas porque se había reedificado el templo. ¿Qué sucede con la vida de los judíos palestinos en el Nuevo Testamento con el Evangelio de Mateo? Encontramos que Palestina, o el pueblo judío, estaba dominado por el Imperio Romano. El culto a Jehová está institucionalizado, o sea, legalizado. Están con unas pautas de comportamiento, con normas, con valores, que todos tenían que seguirla. Ahora hay partidos políticos religiosos como los fariseos, los saduceos, los esenios, los celotes. ¿Cuántos años pasaron desde la época de Malaquía hasta Juan el Bautista? ¿Cuántos años pasaron, mis amados hermanos? ¿Mi hermano Luis? 400 años. 400 años. ¿Y cómo se llamó a ese periodo? ¿Y por qué? Periodo de silencio. Muy bien. ¿Y por qué? Porque ningún profeta habló. Levantó. Ningún profeta no habló, ni se levantó, ni escribió. Muy bien. Y si recordamos, bajo el Imperio Persa, fue cuando los judíos, después del año 70, después de los 70 años de cautiverio babilónico, volvieron a su patria. Entonces, cuando volvieron, para que podamos entender este tiempo, mis amados hermanos, quedamos en un stand-by, ¿cierto? Ahí cuando ellos estaban volviendo. Volvimos a abrir los ojos, digamos, en Mateo, cuando había todo este descontento, entre medio hubo silencio, ciertamente, pero la historia se siguió escribiendo, el mundo siguió avanzando. Mire, este pueblo pasó por el Imperio Persa. Quiera o no quiera, ellos tuvieron que tomar de esa cultura. Después el Imperio Persa fue dominado por los griegos. También tuvieron que helenizarse. Los griegos, después vino el Imperio Romano. ¿Se dan cuenta? Todo lo que ellos han sufrido en todo este tiempo, en este periodo de 400 años. Entonces dice, entonces un discípulo del filósofo Aristóteles se levantó y puso fin al Imperio Persa. ¿Cómo se llamó esta persona que dominó el Imperio Persa? Alejandro Magno. Alejandro Magno. Muy bien, muy bien. ¿Sabe que yo estuve escudriñando un poquito más y lo quiero dar a conocer, amados hermanos? Porque por cualquier cosa, ustedes quieren interiorizarse más. Estuve sacando información del Callado del Pastor. Un libro de antigüedades de Flavio Josefo. De Paul Meyer, que estudió a Josefo y se hizo hombre. Pero mi memoria ya no está tan buena como antes.
igual, entonces, por eso ustedes van a encontrar muchas cosas que en el libro no aparecen, pero es necesario para que podamos comprender realmente, porque hay cosas que cambian muy rápido y quedamos como en el aire. No sé si los que leyeron se dieron cuenta. Entonces, dice que esto, se levantó un varón, ¿cierto?, que se llamó Alejandro el Grande de Macedonia, o Alejandro Magno. Este varón con sus ejércitos se hicieron dueños del imperio persa, incluso de Palestina. Alejandro Magno murió a los 33 años, sin haber dejado herederos. ¿Por qué murió? ¿Cómo murió? Algunos dicen que fue envenenamiento, fiebre tifoidea, infección. Total que después de 2 semanas de fuerte fiebre, dolor abdominal severo, delito, muere. ¿Qué legado dejó Alejandro Magno o el imperio griego? Mire, los pueblos dominados por este imperio eran animados a que tenían que usar nombres griegos, adoptar la vestimenta griega, a aprender el idioma griego, o sea, más bien dicho, ser helenizados. Las ocupaciones y el comercio produjo riquezas en la nueva clase de comerciantes. Los estudiosos dieron la bienvenida a las escuelas y a las bibliotecas. La norma de vida ascendió con el mejoramiento en la vivienda y alimentación. La influencia de la cultura griega que mezclada con la judaica condujo a la pérdida de influencia de muchas de las ordenanzas tradicionales del judaísmo. Hubo quienes resistieron al helenismo y se involucraron cada vez más en el estudio de su ley. Allí empezó ya un problema, porque algunos judíos empezaron a mimetizar con esta cultura y otros se cerraron, dijeron, no, nosotros simplemente nos vamos a abocar a nuestra ley y no queremos saber nada, y eso produjo un quiebre. A la muerte de Alejandro, sus generales se repartieron el imperio, quedando Judea bajo el yugo de Antígono, uno de sus generales, pero cayó rápidamente en manos del general Ptolomeo I. Bajo Ptolomeo II se tradujo la Septuaginta, o el libro de los 70, por judíos alejandrinos. Antíoco III se apoderó de Palestina, arrebatándosela a los Ptolomeos. Los Ptolomeos fueron tolerantes con las instituciones judías. Los seleucidas forzaron el helenismo sobre los judíos. Antíoco Epífanes IV depuso al sumo sacerdote Onías III, un judío estrictamente ortodoxo, por Jasón, que era líder de los judíos helenistas, porque estos le prometieron mayor tributo a Antíoco. Finalmente, Menelao, un benjaminita, pagó más alto tributo que Jasón, quedando él como sumo sacerdote. Esto provocó en los judíos un descontento muy grande. Ellos estaban horrorizados porque se suponía que el sumo sacerdote era elegido por Dios y tenía que venir de la descendencia de los levitas. Antíoco desató una encarnizada persecución contra los judíos. ¿Cuáles fueron las determinaciones que tomó Antíoco? Terminar con el judaísmo, implantar el culto a Zeus, colocaron en el templo la estatua de Zeus. Las habitaciones del templo las convirtieron en burdeles. Se decretó el sacrificio de cerdos en el templo, y esto era un acto repugnante para los judíos. ¿Cómo surge la resistencia de los macabeos? Cuando un anciano sacerdote, Matatías, de la aldea de Modín, se niega a ofrecer un sacrificio pagano, pasó otro judío a hacerlo. Él se airó tanto que mató al judío apóstata y al emisario de Antíoco. Destruyó el altar,
y con sus 5 hijos huyó a las colinas o a las montañas para evitar represalias. Otros judíos, animados por el espíritu patriótico, se unieron a ellos para ejecutar batallas al estilo de guerrillas contra los sirios y los judíos helenistas, contra los sirios y los judíos helenistas, que los apoyaban. Su valentía e inspiración eran su fe inquebrantable en su Dios. Cuando murió Matatías, ¿quién le sucedió? Su hijo Judas, conocido como el Macabeo o el Martillo. ¿Cuánto tiempo pasó para que los judíos macabeos derrotaran a los sirios? ¿Y qué consiguieron? 3 años pasaron. Entraron al templo y removieron los altares paganos. Destruyeron el altar dedicado a Júpiter. Construyeron uno nuevo al Dios de Israel. Molieron la estatua de Júpiter hasta que la hicieron polvo. Los sirios se vieron obligados a otorgarles libertad religiosa. Cuando lograron la libertad política fue en el año 142 a.C., bajo Simón Macabeo. Hubo también una división interna dentro del mismo pueblo judío. Se formaron los jadiseos o devotos, o también llamados fariseos o separados, y los saduceos, que eran religiosos de tendencias helenistas. Esto produjo una cruenta guerra civil. En el año 63 a.C., el general romano Pompeyo se apoderó del país. Cuando entró a la ciudad, mató a 12.000 judíos. Permitió que siguiera la adoración en el templo, pero Jerusalén fue hecha tributaria a los romanos. En el año 40 a.C., Herodes es nombrado rey de Judea. Era despiadado, mataba y eliminaba a sus enemigos, aún matando a sus propios hijos y esposas. Tuvo 10 esposas. El emperador romano Augusto dijo: es preferible ser el cerdo de Herodes que un hijo suyo. ¿Por qué? Porque como Herodes tenía la tradición judía, era despreciable matar un cerdo, no lo hacía, pero él en cambio a sus hijos, temiendo que le quitaran el reino, no tenía compasión con ellos. Mandó a matar a todos los niños de Belén. Este fue Herodes el Grande. Para que el Mesías nacido cayera entre esos niños de Belén. Murió en el año 4 a.C. Su reino fue dividido entre sus 3 hijos sobrevivientes. Arquelao heredó Judea y Samaria. Herodes Antipa tomó Galilea y Perea. Este Herodes Antipa, fue el que le quitó la mujer a su hermano Felipe y el que mandó a degollar a Juan el Bautista. Felipe recibió Iturrea, Tracónite y los territorios de noreste. Con la muerte de Herodes, la cual nadie lloró, el periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento llega a su fin y nos movemos al nuevo periodo. Pero antes de eso, Arquelao fue desterrado y en su lugar quedó Poncio Pilato. Ahora, mis amados hermanos, vamos a pasar a lo que es la religión judía. La religión judía se refiere a la religión tradicional y cultural del pueblo judío. La sinagoga, que es un centro o local de adoración que perduró aún después de la restauración de los judíos en Palestina y de la reconstrucción del templo. En Palestina, la sinagoga servía también como escuela local, centro comunal y sede del gobierno local, pues los ancianos religiosos eran tanto las autoridades civiles como los custodios de la moralidad pública. La forma de gobierno era congregacionalista, la cual preparó el camino para el gobierno democrático
de la iglesia primitiva. La ley y las tradiciones orales. El cautiverio babilónico sirvió de dura disciplina para los judíos. En la época de la restauración del 530 al 400 a.C., no había rey, y la vida de los judíos giraba alrededor de la ley, el sacerdocio y el templo. Los sacerdotes gobernaban el pueblo, se estudiaban intensamente las escrituras, y los judíos llegaron a ser el pueblo del libro. Como resultado de los estudios, los sacerdotes y escribas prepararon un cuerpo cada vez más grande de interpretaciones de la ley y de las reglas basadas en ella. Este cuerpo o código se llama Mishnah, ley oral, o las tradiciones de los ancianos. Sus reglas pasaron a ser tan obligatorias como la ley misma, aunque a menudo no reflejaba la intervención divina. El templo. Herodes el Grande reemplazó con un suntuoso templo el sencillo edificio construido por los judíos de la Restauración en el siglo VI a.C. Así procuró congraciarse con sus súbditos. Se empezó a construir el templo en el año 20 a.C. Pero no se completó hasta el año 62 o 64 después de Cristo. Y en el año 70 fue destruido y quemado. Esto fue una obra primorosa, maravillosa, hermosa. Se construyó en mármol blanco, cubierto en gran parte de oro, en el que se reflejaba la luz del sol, convirtiéndolo en objeto de deslumbrante esplendor. El templo mismo seguía la estructura básica del edificio de Salomón, pero era mucho más grande. Además de que las explanadas en torno al templo incluían 3 atrios. El primero, el atrio de los gentiles, quedaba separado del atrio interior por un borde de piedra. Se permitía que todo el mundo entrara a él, y a veces se usaba como mercado. Más allá, ningún gentil podía pasar, so pena de muerte. El atrio interior se dividía en 2 partes, el atrio de las mujeres y el atrio de los israelitas. El santuario estaba rodeado por el atrio de los sacerdotes. El atrio de los gentiles contaba con 2 hermosos pórticos, llamados pórtico de Salomón y pórtico real, respectivamente. Los soldados romanos vigilaban el área del templo, tarea hecha posible porque su fortaleza Antonia dominaba el área. Sin embargo, los judíos tenían su propia guardia que patrullaba el templo de día y de noche. Los sacerdotes y los levitas seguían celebrando el antiguo ritual de sacrificios y ceremonias, los cuales habían degenerado en formalismos carentes de piedad. En la toma de Jerusalén del año 70, los romanos demolieron el templo de Herodes, y así se cumplió la profecía hecha por Cristo 40 años antes, cuando decía que no iba a quedar piedra sobre piedra. Las sectas y los partidos del judaísmo. Al igual que otros pueblos, los judíos tendían a formar sectas religiosas y partidos políticos. Los grupos más importantes son los siguientes. Los fariseos. Parece que recibieron su nombre del hebreo perusim, separados. Formaron la secta más grande y de mayor influencia en el Nuevo Testamento. Basaban su doctrina en todos los libros del Antiguo Testamento y creían en espíritus buenos y malos, la inmortalidad del alma y la resurrección corporal. Ellos le atribuían gran importancia a la ley oral. Los saduceos. Según la tradición, los saduceos tomaron su nombre de Sadoc, sumo sacerdote en la época de Salomón y David. Ejercían el poder político bajo el gobierno de la dinastía de Herodes. Eran en su mayor parte los aristócratas de Jerusalén y los ricos terratenientes. En cuanto a sus doctrinas, solo aceptaban 5 libros de Moisés y rechazaban la ley oral en que se apoyaban los fariseos. Negaban las doctrinas de la inmoralidad del alma,
de la inmortalidad del alma, de la resurrección y de la existencia de ángeles y demonios. Su religión era poco más que una ética fría. Fue un sumo sacerdote saduceo quien condenó a Jesús, y los saduceos fueron los primeros en perseguir a la iglesia primitiva. Los esenios formaban comunidades aisladas de la sociedad y se sometían a una estricta disciplina monástica. Llevaban una vida ascética, muchos se abstenían aún del matrimonio, tenían la propiedad en común y dedicaban mucho tiempo al estudio e interpretación de las escrituras. Según su doctrina, la humanidad se divide en dos categorías: hijos de la luz e hijos de las tinieblas. Después tenemos a los celotes. Estos constituían un grupo político. Querían liberar a Palestina por las armas. Este partido revolucionario persuadió finalmente a los judíos a sublevarse contra los romanos, lo cual condujo a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Simón, el celador, era uno de los discípulos de Jesús que pertenecía a ese partido, a los celotes. La esperanza mesiánica. Los grandes profetas hebreos habían predicho que Dios inauguraría una edad dorada en la cual Israel disfrutaría de paz, prosperidad y dominio sobre la tierra. Se levantaría un gran rey, el hijo de David, cuya misión sería darles la victoria y llevarlos a la gloria. Estas profecías y la dura opresión romana alimentaron la esperanza mesiánica entre los judíos, esperanza que se llamaba la consolación de Israel, la redención. El centro de estas esperanzas mesiánicas cobraban fuerza cada Pascua judía. Había también una viva expectativa de que viniera un profeta como Moisés y el profeta Elías. Algunos judíos pensaban que Dios intervendría para poner término al mundo. Otros soñaban con un Mesías sobrenatural que vendría en juicio para limpiar la tierra y reinar sobre ella. Sobre todo, había la expectativa de que el Mesías conquistara a los romanos y estableciera un reino político, haciendo a Jerusalén la capital del mundo. Jesús vino a un pueblo que esperaba un Mesías, pero ninguno de ellos soñaba con que éste establecería un reino espiritual por la vía de la cruz. Los líderes religiosos trataban de apagar este entusiasmo creado por la expectativa mesiánica. Los saduceos lo trataban de apagar porque querían mantener la situación tal como estaba y no provocar a los romanos. Los fariseos porque creían que solo por conformarse a la ley divina vendría el reino mesiánico. La preparación para el mundo, para el evangelio, la preparación del mundo para el evangelio. Aquí era donde nuestra hermana decía, con justa razón, todo lo que expuso antes. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Jamás han existido condiciones tan favorables para la entrada y aceptación general de una nueva fe. No fue por accidente que Jesús vino en el momento preciso, cuando las condiciones favorecían más la rápida divulgación del Evangelio. Esto sucedió según el plan divino. Nosotros nos podemos dar cuenta, amados hermanos, que Dios tiene el control de todas las cosas. Que si nosotros, todo lo que estudiamos anteriormente, nos podemos dar cuenta por qué Dios permitió que el pueblo griego dominara la región donde estaba el mundo antiguo, sobre todo donde estaba Palestina, Judea, porque a través del idioma griego se iba a expandir el evangelio. ¿Por qué permitió Dios que Roma
también llegar a caer ahí con ellos, porque Roma había dominado el mundo, había hecho carretera, tenía todo preparado. Por eso Dios dice que nosotros debemos orar por las autoridades, porque toda autoridad es puesta por Dios. Aunque muchas veces se hagan cosas totalmente fuera de nuestro control, así, cosas muy malas tal vez, pero ¿sabe? Todo eso es una preparación, es una fortaleza que va dando Dios a su pueblo, porque nosotros estamos viviendo este presente, pero vienen detrás de nosotros hijos, nietos, muchas generaciones, que si no viene Cristo, todo esto les va a ayudar para cimentar una vía para seguir aceptando al Salvador. Entonces, la preparación política, mire, el Imperio Romano le había dado a la cuenca del Mediterráneo una unidad nunca antes vista. Las formidables barreras políticas que habían separado a las naciones durante siglos y milenios fueron quitadas, permitiendo un libre intercambio entre los pueblos. Roma fomentó la mayor uniformidad posible de las costumbres y leyes de cada región. Además, otorgaba ciudadanía romana a muchos de los hombres libres del imperio, sin hacer acepción de personas respecto al lugar de nacimiento o raza. Así se produjo la noción de la solidaridad de la humanidad, concepto que preparó a los hombres para recibir el mensaje de una redención universal. El emperador Augusto, en el año 27 a.C. hasta el 14 después de Cristo, le había dado al mundo conocido un respiro de la guerra. Desde el año 6 a.C. hasta el año 2 de la era cristiana, las puertas del templo romano del dios Jano estuvieron cerradas. ¿Por qué nombra aquí al dios Jano, el dios de la guerra? Estuvieron cerradas, simbolizando absoluta paz en todo el imperio. La notable red de caminos romanos, obra de piedra que no fueron superadas sino hasta la llegada de los ferrocarriles, facilitó en gran manera los viajes y el comercio. El general romano Pompeyo había limpiado de piratas el mar Mediterráneo. Por lo tanto, el comercio florecía y la gente iba de un lugar a otro sin temor de verse envueltas en guerras o asaltos. Tanto los misioneros cristianos como los mercaderes, esclavos y otras personas que se habían convertido viajaban sin obstáculo alguno hasta los más apartados rincones del imperio, divulgando el mensaje de la cruz. Prueba de ello son todas las misiones que hizo el apóstol Pablo, ¿cierto? Roma tenía un magnífico sistema de leyes que protegían los derechos de los ciudadanos. Esto era la Pax Romana, que regía también, y la Lex Romana. Entonces, ellos tenían un magnífico sistema de leyes que protegían los derechos de los ciudadanos y aseguraban que los malhechores fuesen juzgados según leyes fijas y rectas y no conforme al criterio de los prejuicios de jueces arbitrarios. La preparación intelectual, de igual manera, de igual importancia que la unidad política que dio al mundo Roma, al mundo civilizado, fue la contribución griega a la preparación de la humanidad para recibir el Evangelio. ¿Cuál era la cultura que predominaba en el tiempo de Cristo? Era la cultura helénica. El idioma universal era el griego, la lengua hablada en territorio tan amplio que era el medio de comunicación en regiones tan separadas como África, España, Italia, Asia Menor. Anteriormente, cada nación había tenido su propio idioma. Ahora todas podrían ser evangelizadas empleando el idioma griego. El Antiguo Testamento había sido traducido a este idioma durante los siglos anteriores a la era cristiana y recibió el nombre de versión de los 70. ¿Se acuerda que lo habíamos nombrado antes? Que Ptolomeo II se había traducido la Septuaginta.
Esta versión tenía enorme importancia para la iglesia primitiva, pues fue la Biblia que emplearon los apóstoles. Los creyentes que se dispersaron por todo el Imperio Romano encontraron en esta versión un instrumento útil para comunicar su mensaje. El idioma griego se prestó admirablemente para formular la teología cristiana por la exactitud de sus expresiones. También la filosofía griega socavaba las creencias politeístas de los paganos. Los filósofos habían enseñado a las personas a pensar por sí mismas y habían puesto en ridículo los mitos acerca de las divinidades paganas. Había un escepticismo ampliamente diseminado acerca de los antiguos dioses, el cual condicionó a la gente para recibir la fe monoteísta. La preparación religiosa. Los romanos eran tolerantes con las religiones de otros pueblos sometidos al imperio. Inclusive los judíos, que insistían en una fe monoteísta y se negaban a practicar ritos paganos. Politeísta significa muchos dioses y monoteísta, un solo dios. Estos recibieron privilegios especiales que los protegieron en forma de culto. Al principio el cristianismo fue considerado como una secta judía y disfrutó de la tolerancia de los romanos. Por regla general, sus peores enemigos no eran los paganos, sino los judíos mismos. Mientras que los filósofos griegos prepararon negativamente a la gente para recibir el cristianismo, los judíos de la dispersión la prepararon positivamente. En todas las ciudades de importancia del Imperio Romano se encontraban judíos con sus sinagogas. Habían sembrado la doctrina monoteísta y un sistema de ética no igualado en el mundo pagano. Muchos paganos, desilusionados con las absurdas leyendas de su religión y con la degenerada moralidad del paganismo, anhelaban una fe digna de ser creída y un sistema elevado de valores. Por eso se convirtieron al judaísmo. También los judíos de la dispersión habían diseminado la esperanza mesiánica. No es de extrañar que el apóstol Pablo predicara el evangelio primero en las sinagogas. Allí encontró fértil terreno para sembrar la semilla del cristianismo. La preparación social. Se ha dicho acertadamente que la mayoría de los cristianos de la iglesia primitiva fueron sacados de entre las clases obreras de las ciudades, los desposeídos, los esclavos y los libertos. También eso lo podemos ver en Primera de Corintios, en Santiago. Había millones de esclavos y desposeídos en el Imperio Romano, pues este fue un sistema que desarraigó a muchas personas de sus hogares para servir como siervos a sus nuevos amos los romanos. La condición miserable de esta gente llevó a muchos de ellos a buscar seguridad y hermandad en la fe de Jesucristo. Desprovistos de las cosas de este mundo, encontraron consuelo en la esperanza del porvenir celestial y la dignidad de hijo de Dios. Así, las condiciones sociales de aquel entonces contribuyeron a la preparación del mundo para el advenimiento de Cristo. Jesucristo llegó al mundo cuando las condiciones eran las más propicias para recibir su mensaje y para extender su iglesia en la tierra. Al llegar a la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Esto está escrito en Gálatas 4:4. El Señor nos bendiga, mis amados hermanos. Ahora vamos a pasar a la lección número 2. ¿Dudas, consultas, algún comentario adicional a la lección 1? ¿Algo que les haya llamado la atención? De todo lo
Algo, Ustedes lo escucharon en los audios. Acá en algunas partes encontré mayor información, en otro está tal cual como está aquí el libro, pero el libro también tiene mucho de Se hizo hombre, que es este libro. ¿no? ¿No hay duda? Continúe. No, dice la hermana Nicole. Pasamos a la lección número 2. La fuente de la historia de Jesucristo. ¿Ven? Dentro de estas historias o fuentes, ¿cierto? Que aparecen indicadas acá. Estoy cuadrando la parte de la presentación que veo yo. Ya, ahí sí. Ya, la evidencia de la veracidad de la existencia histórica de Jesús. Y esto es muy importante, ¿saben por qué? Porque muchas veces, y lo hemos escuchado en debates cristianos y en otro tipo de debate, prácticamente se habla como que Jesucristo es un mito inventado por los cristianos, ¿cierto? Entonces, aquí la veracidad da mucho más realce. ¿En qué sentido? Tenemos evidencias verídicas de la existencia de Jesús. Y dentro de estas hay hechos que no son cristianos, por lo tanto quedan exentos de un sesgo religioso, por decirlo de una manera. ¿Ya? A estas fuentes tenemos fuentes judías, por ejemplo. ¿Ya? Dentro de sus fuentes judías encontramos uno de los mayores historiadores de ese tiempo, ¿ya? Flavio Josef, historiador que hablaba de la antigüedad judía, y él era un historiador de aquel tiempo donde indica que existía este tal Jesús, ¿ya? Por ejemplo, dice, vivió por este tiempo Jesús, un hombre sabio, si en verdad se le puede llamar hombre, pues fue hacedor de obras admirables, ¿ya? Entonces aquí encontramos literatura de un judío indicando que existía un tal Jesús en aquel tiempo. Tenemos otras fuentes no cristianas, ¿ya? Que, por ejemplo, del historiador romano Tácito, ¿ya? Que también era otro historiador de aquel tiempo donde también encontramos escritos donde aparece Jesús, ¿ya? O nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y por último tenemos estas fuentes cristianas, ¿ya? Que son las que nosotros encontramos, las que mayormente hemos estudiado y conocemos, porque si yo le pregunto si alguno de ustedes leyó a Flavio Josefo, son pocos, ¿cierto? Hay algunos, pero son pocos los que lo han leído. O ha leído libros de Tácito, poco. Pero si yo le pregunto, ¿alguno de ustedes ha leído Mateo? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque son fuentes cristianas, ¿ya? Entonces, pero esto nos da una evidencia de la veracidad, no solo para nosotros como cristianos, porque nosotros lo creemos totalmente, pero Jesucristo es innegable, históricamente no lo podemos negar, ¿ya? La historia no lo puede negar. Exacto, entonces eso es muy importante porque para muchos, y en un debate así muy somero, por decirlo así, sin tener un conocimiento más profundo, dicen que prácticamente son ideas creadas, pero no, él realmente existió, realmente caminó, y no solamente está escrito en la Biblia, sino también en libros históricos de aquellos tiempos, ¿ya? Entonces, esta evidencia y esta veracidad histórica de Jesús es muy importante. Posterior a esto, pasamos y dice ahí los 4 evangelios. Mi hermana Marianela, ¿cuáles serían esos 4 evangelios que nombra aquí el libro? Mi hermana Marisol. ¿Los evangelios? Sí. Mateo, Marco, Lucas, Juan, ¿no? Mateo, Marco, Lucas, Juan. Exacto. Lucas, Juan, sí. Hasta ahí, de hecho, y lo sabemos en el mismo orden en que están en el Nuevo Testamento, ¿cierto? Mateo, Marco, Lucas, Juan. Sí, y luego Hechos. Entonces también vemos que se escriben estos 4 libros, estos evangelios, porque evangelium viene de la buena noticia, ¿ya? ¿Sí? Esta buena noticia de la salvación, esta buena noticia del Mesías, ¿sí? Y aquí aparece nuestra principal parte donde hoy día ya nos vamos a adentrar un poco más, que son los evangelios sinópticos.
¿Qué significa sinóptico, mis hermanos? ¿De dónde deriva esta palabra? ¿A qué hace referencia? Vista general. Ya, vista general. ¿Qué más? Ver conjuntamente, ¿cierto? Finalmente, sinópticos son similitudes, cosas que los unen, ¿ya? O que los entrelazan, ¿ya? Y dentro de esto encontramos esta relación grande entre estos tres libros, ¿sí? Mateo, Marcos y Lucas, que vienen a ser los evangelios sinópticos, dejando afuera al amado Juan, ¿ya? Entonces, los evangelios sinópticos son estos primeros tres. Encontramos una gran relación entre ellos, entre la tradición judía que se vive en aquel entonces, ¿ya? Encontramos también una partes en que solamente aparece en Mateo, otras en Marcos, otras en Lucas, ¿cierto? Pero son las menos, en que cada uno de ellos nombra o hace realce de algo, ¿sí? Y cada uno de ellos, obviamente, se va a enfocar en una mirada hacia la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿ya? Y esto también es de gran importancia. Por ejemplo, a Mateo, que es el ex publicano, ¿cierto? Que lo relata mismo Mateo 9:9, dice, escribió el primero en Palestina para los creyentes convertidos del judaísmo, ¿ya? Entonces, cuando empezamos a ver Mateo, y lo vamos a ver en un ratito más cuando nos adentremos a este libro, ¿cierto? Mateo finalmente resalta que Jesús es el Mesías prometido, ¿cierto? Haciendo mucho hincapié en las profecías que se cumplieron. ¿Por qué? Porque era para los judíos. ¿Se da cuenta? Ese era como su principal objetivo o a quienes iba dirigido este evangelio, ¿sí? Encontramos a Juan Marcos, creyente de la iglesia primitiva, ahí sí, disculpe, y acompañante del apóstol Pedro. Redactó en Italia la enseñanza de este último con el fin de informar a los romanos. ¿Se da cuenta? Entonces, el evangelio de Marcos es un evangelio hacia los romanos, ¿sí? Entonces, Mateo es hacia los judíos, Marcos hacia los romanos. Por lo tanto, ahí encontramos distintas similitudes que si bien se miran de distintas aristas, pero vienen a enfocar al mismo Salvador, ¿sí? Y Lucas, un médico griego y compañero del apóstol Pablo en su segundo y tercer viaje misionero, ¿ya? Es el autor del libro, siendo Lucas de origen pagano, o no judío en este caso, a diferencia de Mateo y Marcos, probablemente se dirigió a sus compatriotas los griegos. ¿Se da cuenta? Entonces vemos una misma obra maravillosa que son estos evangelios, pero redactada a gente distinta, ¿sí? Pasa lo mismo y pongámonos así como para llevarlo un poco a ese tiempo, por decirlo hoy día, si a usted le toca hacer y le dicen predique a Jesucristo a los niños, ¿ya? Nosotros vamos a predicar a Jesucristo a un grupo de niños. Y después le dicen, hay que predicar también, hay que ir a predicar una clase de Dorcas de Jesús. Y vamos a predicar la clase de Dorcas. Y después le dice, ¿sabe qué? Tiene que predicarle también a los voluntarios de Jesús. Se da cuenta que el mensaje sigue siendo muy parecido, pero lo damos de distintas formas porque vamos a un distinto público, a una distinta audiencia, ¿sí? A alguien distinto que va a escuchar. Por lo tanto, nos centramos en aquellas cosas que van a abrir los ojos y la mirada de aquellos que están escuchando, ¿sí? Entonces, aquí se ve esto. También, y esto no aparece aquí en el libro, pero también al irlo estudiando, se entiende de que estos libros no fueron escritos únicamente por una persona, ¿ya? ¿Por qué? Y aquí la explicación. Cada uno de estos libros, Mateo se indica que se pudo haber sido creado más o menos en el 54 después de Cristo, ¿ya? A esa, ¿se dan cuenta? O sea, 54, se supone que Jesús más o menos nace en el 4 antes de Cristo, según la historia, ¿sí? Vive hasta el más o menos 30, y el libro fue escrito en el 54, o sea, 24 años después o más,
¿sí? Muchas veces nosotros vemos y al leer los evangelios, pensamos prácticamente que estaban ahí mismo, pero no es así. O sea, ustedes creen que Jesús decía una parábola y andaba alguien ahí como, a ver Jesús, repite, y escribía. Porque muchas veces nos da incluso esa misma impresión, o que por lo menos lo hacían cercano al momento en que Jesús lo hizo, ¿cierto? Porque como que lo relata tan cercano, tan bien, ¿sí? Entonces, esto para nosotros cristianos creyentes da un mayor realce. ¿Por qué? Porque las palabras dichas por Jesús marcaron tanto que estas personas 20 años después, 30 años después, seguían diciéndola con tanta viveza, con tanto amor, con tanta cercanía de aquel que las dijo. ¿Se da cuenta? Es como, y me acuerdo una vez que nos explicaron así, el hermano que nos explicó, su padre había fallecido hace años, pero él dice, cuando nos explicó esto, dijo, para mí las palabras que me dijo mi padre, las últimas palabras de mi padre fueron tan importantes que hasta el día de hoy, dijo, dan ecos en mi cabeza, como que las escuchara salir de la boca del mismo. ¿Ha pasado que usted ha escuchado a lo mejor ciertas palabras que han marcado su vida y que incluso al recordarlas se escuchan fuerte todavía? ¿Sí? Entonces, imagínense a estos cristianos que vivieron con el Mesías, que caminaron con él, por lo menos Marcos y Mateo y Juan, ¿cierto? Y después redactar esto mismo, ¿sí? Entonces, ahí toma un valor aún mayor. O sea, imagínense todo lo otro demás que también Jesús comentó y que ellos solamente redactaron o escribieron aquello que el Espíritu Santo y su memoria encontraban que era importante para nosotros. ¿Y cuántas otras cosas quedaron ahí? Entre ellos. ¿Sí? Entonces, así también empezamos a ver esta parte de los evangelios o estos 4 evangelios. De ahí nos adentramos en un evangelio en específico, ¿ya? En el evangelio de Mateo. Autor, aunque los textos más antiguos no llevan el nombre de Mateo, ¿ya? La tradición cristiana le atribuye a este la paternidad literaria del primer evangelio. Incluso los eruditos de la alta crítica, que lo asignan a un escritor desconocido que supuestamente compiló el libro empleando varias fuentes, piensan que los grandes discursos de Jesús registrados en aquel evangelio provienen de una obra previa de Mateo y su colección de discursos o logia, ¿sí? Mateo Leví había sido recaudador de tributos en Capernaum, por lo tanto él sabía lo que era escribir, o sea, tenía una amplia escritura, ¿sí? Los publicanos, por ser empleados de los romanos, eran temidos y odiados de toda la Palestina. Entonces, este es el famoso escritor, por decirlo así, de él. Y hay otros, o otra comunidad teológica, que dice que no solamente fue una persona, sino que fue la comunidad, ¿ya? O sea, aquellos judíos convertidos, que obviamente Mateo, por haber sido uno de los apóstoles, porque cada uno de estos apóstoles finalmente después como que lidera iglesias, por decirlo de una forma, iglesias primitivas, o grupos de gente. Entonces se entiende que la comunidad de Mateo recordaba estos dichos de Jesús. Y que entre ellos, por decirlo de una manera, escribieron este evangelio. Ya, asimismo se toma de los distintos otros. No necesariamente una persona exacta. Ya, eso es. El propósito del libro, como se dice aquí, Mateo escribió para los judíos. ¿Sí? Por lo tanto, ahí está su gran nivel de las profecías cumplidas. El nacimiento virginal de Jesús, la matanza de los niños de Belén, el uso de las parábolas, la tradición de las 30 piezas de plata, etcétera. Todos hechos que, y de hecho cuando usted empieza a estudiar Mateo, que ahora lo va a estudiar de otra forma, ¿cierto? Cuando empiece a escudriñar el libro de Mateo, se va a dar cuenta que hay muchas citas bíblicas hacia el Antiguo Testamento. ¿Sí? De hecho, Mateo es uno de los que tiene más citas bíblicas hacia el Antiguo Testamento. ¿Y por qué? Porque era muy importante para Mateo dejar claro que las profecías escritas por Isaías, por David,
por Daniel, por los distintos profetas mayores y menores, apuntaban a Cristo. Porque le refrescaba la memoria también. Exacto. Entonces, ningún otro evangelio contiene una censura tan severa y tajante a los escribas y fariseos. Si Mateo se hubiese dirigido a los judíos no cristianos, es improbable que hubiera incluido relatos y discursos tan poco halagaños para el pueblo judío. ¿Ya? ¿Qué más? La presentación y el contenido material. ¿Ya? ¿Cómo lo ordena Mateo? Y aquí le voy a pedir a mi hermano Manuel que me ayude con el libro de Mateo. Hermano Manuel, ¿qué fue lo que a usted más le llamó la atención al estudiar cómo fue el Evangelio de Mateo? Me llamó mucho la atención. Buenas tardes. Buenas tardes. Me gustó mucho porque a pesar de Mateo, Marcos, Lucas, a pesar de que lo que estamos hablando, que todos se enfocaban en un mismo punto, Mateo tenía una condición de poder decir las cosas de otra manera. Lo hacía de una manera especial, aunque el objetivo era el mismo, el mensaje era el mismo, pero él era un poco más docto en lo que hacía, en el tema de poder dar a conocer la misma profecía que podía dar Lucas. Mateo lo hacía de otra manera, de una manera más especial. Como decíamos que Mateo habla a los judíos, Marcos habla a los romanos, Lucas a los griegos. De esa manera, ¿cómo se podía expresar Mateo hacia el público? Me llama mucho la atención porque lo hacía de una forma especial. Lo hacía con un fin especial, él era como más... Era como un profesional. Exacto, él tenía como otra característica a pesar de su condición, él lo podía hacer de una forma especial. Y como se destacaba, él lo hacía de una forma directa, y me gustó mucho lo que es la presentación de Mateo, porque lo hacía con un fin especial. Claro. Entonces, aquí nos damos cuenta el por qué muchas de sus escritos o cómo está redactado el Evangelio, ¿cierto? Apunta al cumplimiento de la palabra de Dios, ¿sí? De hecho, el retrato de Jesús en Mateo es el Evangelio del cumplimiento. Ya así también se le denomina al Evangelio de Mateo, ¿sí? El del cumplimiento. ¿Por qué? Porque se resalta de una forma maravillosa cómo en Jesucristo se van cumpliendo las cosas antes dichas, ¿sí? 3 puntos principales que se redactan en este evangelio, que es Jesucristo es Rey. ¿Y sabe por qué dan tanto realza a esto? Porque los judíos, tal como explicaba nuestra pastora, ¿cierto? Y antecedíamos en la lección 1, esperaban a un libertador, esperaban a un hombre de guerra, ¿cierto? Miren, imagínense, llevaban 600 años oprimidos por otros pueblos, o sea, pasaron como 200 años por los persas, 300 años o 200 años por los griegos, 200 más por los romanos. Entonces, imagínense, ¿qué creen que esperaban ellos? Un libertador como el rey David, ¿cierto? Un hombre que fuera con espada y que tomara posesión, ¿sí? Eso esperaban ellos, un libertador como Josué, un libertador como lo fue Moisés, etcétera, como en la Biblia relata a los antiguos, ¿sí? Pero aquí viene un libertador del alma. Entonces Mateo trata de dejar claro esto, que Jesucristo es el Rey esperado, que viene del linaje correspondiente, que cumple las profecías, que es el Rey esperado, que es el anhelado, ¿sí? También indica, y ahí se nota que también hace una crítica muy fuerte a los judíos. Jesús es rechazado por los judíos y da duro ahí a que el mismo pueblo no le conoció, a que su mismo pueblo fue aquel que lo mató, ¿sí? También, entonces ahí también hace una crítica muy directa. Y también que Jesucristo volverá a la tierra para reinar, ¿sí? Y esto es maravilloso porque muchas veces nosotros leemos un versículo o un capítulo o 2 capítulos ya así, y muchas veces cuando quiere predicar, ya lee 3 capítulos.
el anterior, el que va a predicar y el de después, ¿cierto? Así como para tener el contexto más o menos clarito. Pero cuando empezamos a ver Mateo completo, ¿sí? Cuando lo tomamos completo, mire, analicemos estos 3 puntos. Primero, Jesús es rey. O sea, le da una esperanza. ¿Sí? O sea, o le indica la verdad. Jesucristo es el Salvador, es rey. Pero después le indica el pecado o la falta que han cometido. Jesucristo es rechazado por los judíos. O sea, le dice, ustedes no han conocido al verdadero rey. Y por último, le da una esperanza. Le dice, Jesucristo volverá a la tierra para reinar. ¿No es lo mismo que debería llevar una predicación? Amén. ¿Cierto? Amén. Y lo vemos aquí en un evangelio completo. ¿Sí? Entonces, por eso es tan maravilloso que cuando ahora que estamos en estos estudios, también aprendamos a analizar los libros completos. Tienen una gran mirada. No solamente se puede predicar de un verso, de un capítulo, también de un libro así, a grosso modo. ¿Sí? Y estos estudios y estas formas nos ayudan a ver esto. Amén, que el Señor nos bendiga. También otros temas que se destacan en el libro de Mateo es que Mateo es el único evangelio que emplea el término de iglesia o de eclesia, los llamados hacia afuera, ¿sí? Los que tienen que ir hacia los demás, ¿sí? A la iglesia de los creyentes. Entonces, Mateo recalca la universalidad del mensaje de Cristo, o sea que es un mensaje salvador para todos. Todo eso encontramos del Evangelio de Mateo. ¿Sí? Entonces, después pasamos al siguiente Evangelio. El Evangelio de Marcos. ¿Sí? En Marcos, ¿quién tuvo la bendición? Nuestra hermana Javiera Cataldo, pero nuestra hermana Javiera hoy día se excusó y no pudo estar con nosotros. ¿Ya? Pero nuestra hermana Javiera sí envió su audio y también ahí estuvimos aprendiendo de Mateo, ¿cierto? Entonces, de Mateo es el más breve de los evangelios, ¿sí? De hecho, yo me acuerdo que mi pastor, una vez cuando éramos muy jóvenes, nos dijo, o sea, de Marcos, que partamos, dijo, leyendo Marcos o Lucas, que son más fáciles de digerir. Así nos dijo. En ese entonces nosotros no entendíamos, pero ahora entendemos por qué. ¿Ya? Entonces, Marcos es el más breve de los evangelios, omite los relatos de la infancia de Jesús, ¿sí? Presenta pocas enseñanzas en comparación con los otros evangelios, cuenta solo 4 parábolas e incluye muy pocos acontecimientos, discursos que no se hallan en Mateo o en Lucas, ¿ya? Incluso abreviando los discursos que refiere. Sin embargo, se destaca por relatar vigorosa y concisamente el mensaje esencial del Evangelio. ¿A quién va dirigido el Evangelio de Marcos? Bueno, a los gentiles, pero se dice que en especial a los romanos, se enfocaba mucho hacia ellos, en la enseñanza que daba. A los gentiles, en especial a los romanos. Entonces, aquí entendemos por qué el Evangelio de Marcos no tiene tanta historia, ¿cierto? No va tanto hacia el Antiguo Testamento, sino se relata en esa parte esencial del Evangelio, ¿cierto? A un Jesucristo abierto, un Jesucristo que está aceptando, un Jesucristo que está llamando, ¿sí? Por lo mismo, porque no estaba enfocado en aquellos que ya tenían un conocimiento pleno de Dios, sino en aquellos que iban a ser injertos, ¿sí? O que estaban conociendo, ¿ya? Entonces, por eso se esmera en esta parte. El autor, que es Marcos, es un personaje bastante conocido por los escritos neotestamentarios, o los del Nuevo Testamento. Era el hijo mayor de una mujer, ¿sí? Pudiente de Jerusalén, María, la cual ofreció su casa para reuniones de los creyentes. Así que Marcos gozaba en su hogar piadoso, era también primo de Bernabé, ¿ya? ¿Sí? Sobrino, le denominan en otras, ya lo acompañó en una parte de un viaje misionero, de ahí tuvieron una diferencia, ¿sí? Pero así este fue el autor
que se refiere del libro de Marcos, ¿sí? Las características de Marcos, de estos escritos, es que se dirige a los gentiles y en especial a los romanos, como decía nuestra hermana Marisol, ¿sí? En una narración histórica breve y concisa, ¿sí? Se enfoca básicamente, principalmente en los hechos, presenta riquezas didácticas del ministerio de Jesús. Marcos se concreta en narrar acontecimientos, más bien es en presentar discursos. El único discurso largo es el sermón referente a la segunda venida. Se encuentran también asuntos doctrinales, tales como la tradición de los ancianos, ¿sí? Marcos se caracteriza por la rapidez de su narración. Y por último, Marcos destaca por lo vivido de sus descripciones, o sea, las cosas que él vio, ¿sí? Tanto se incluye detalles que omiten los otros evangelios, con frecuencia describe miradas, sentimientos de Jesús. Porque como es un evangelio hacia los gentiles, tenía que estar esta potencia del Dios humano, Dios. ¿Se da cuenta? De ese Jesucristo hombre, pero también Dios. Entonces se posiciona en esa mirada, por eso es tan importante ver esa mirada, ese sentimiento, ¿sí? Dice, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, en Marcos 3:5. Relata esa parte sentimental, esa parte cercana de Jesucristo. Y esto es muy importante porque muchas veces nosotros también en nuestras iglesias hemos obviado a este Jesús, a este Jesús cercano, a este Jesús de miradas piadosas, ¿cierto? A este Jesús que gime, que llora, que se compadece, ¿sí? ¿Se da cuenta? Y al mirar un Jesucristo así, sentimos un Jesucristo cercano. Un Dios que sí me está oyendo, un Dios que sí se está acercando a mi vida. Ese era el Dios que Marcos estaba reflejando en este evangelio, ¿cierto? Que Jesús es el siervo de Jehová, o sea, Jesús es el verbo, el Hijo de Dios que ha venido a hacer el cumplimiento de la promesa. Y el problema del final del evangelio de Marcos, ¿sí? Los últimos 12 capítulos, del 6, no se encuentran en los dos manuscritos más antiguos, el Vaticano y el Sinaítico. La redacción del final actual es marcadamente diferente al estilo de Marcos, específico y pintoresco. Por lo tanto, los eruditos creen que este final no fue parte del evangelio escrito por Marcos, sino un apéndice añadido después para llenar la laguna. Para entender por qué el Evangelio de Marcos termina tan abruptamente, existen dos suposiciones. Que el final primitivo fue mutilado muy pronto después de ser escrito el Evangelio, o que Marcos no pudo terminar su obra debido tal vez al surgimiento de la persecución. No obstante, el incierto origen del final actual del segundo Evangelio se cree que el relato es verídico y presenta lo que realmente ocurrió. Ernesto Trench observa. Ya, ¿qué significa eso? Que Marco se cierra en el capítulo 16, ¿sí? Y hasta el verso 8, por decir así, dice que sigue en la misma línea que traía Marco desde el capítulo 1. Pero que los versos del 19 al 20, o sea, del 9 al 20, escapan de la misma forma narrativa. Y ahí se entiende de que fueron añadidos. Porque no lo escribe de la misma forma, ¿ya? Entonces ahí también entendemos que aquí hay una añadidura a este Evangelio de Marcos, ¿ya? Esto también es importante irlo revisando. Recuerden que tenemos, por decirlo de una forma así, tenemos hechos históricos, tenemos la Septuaginta, la versión de los 70, ¿sí? Después eso pasa por distintos concilios. Y para que tengamos la Biblia como la tenemos ahora, tal cual,
llega hasta 1500 y algo para que recién se consolide de esta forma en que nosotros la tenemos hoy día. ¿Sí? Entonces, hay muchas partes que se fueron sacando, hay muchas partes que se fueron colocando. ¿Ya? Entonces, por eso es tan importante eso, porque no fue como que todo lo que estuvo en el principio se tradujo de tal manera y llegó y quedó plasmado ahí, y es lo mismo que tenemos hoy día, ¿no? Esto ha pasado por muchas revisiones, por muchas manos. Lamentablemente se han encontrado cambios desde las versiones más antiguas a las más modernas. Entonces hay que tener también ahí bastante ojo y tratar de siempre ir a buscar lo más correcto. Mi hermana Nico. Mi hermano, tengo una duda, una consulta. Hablamos del libro de los 70, la Septuaginta. El libro que tenemos hoy en día nosotros, la Biblia, está redactada, ¿cierto?, por el libro de la Septuaginta. Sí y no. Está la otra versión, la Vulgata latina. Lo que pasa es que hubieron más de una versión en ese tiempo. Está la Septuaginta, que es el más antiguo y es el mayormente reconocido, ¿ya? Después se vio otra versión, porque esto era para los cristianos que estaban en Alejandría. Entonces hubo otro concilio, o sea, para los judíos de Alejandría. Entonces, después hubo otra versión que se llamó la Vulgata. La Vulgata latina. ¿Ya? Y eso, después, sin mal no recuerdo, nosotros lo hemos visto en un libro de historia, parece, no recuerdo si es del segundo año, en que se ve que nosotros pasamos por 3 grandes concilios, en el siglo I, en el siglo III y en el siglo V. Esos concilios era donde se unían todos y llegaban a decir qué libros eran, por decirlo así, como cristianos que seguían la línea y qué libros no. ¿Sí? Entonces ahí ya empezaron a ver estas pequeñas divisiones y de ahí se empiezan a sacar libros, por ejemplo, el libro de Tobías, el libro de Macabeos 1, 2, 3 y 4, porque Macabeos tiene 4 todos, el libro de Judith, ¿cuál otro eran? Sabiduría. De Salomón, incluso los cánticos de Salomón, si no me equivoco, y así. El de sabiduría también. Exacto. ¿Se da cuenta? Y después, más encima, aparte de eso, hay un periodo de oscurantismo, o sea, donde prácticamente no se sabe qué pasó entre el año 500 y el 800, 900 después de Cristo. Claro. En ese periodo después vuelve a retomarse, y ya sabemos la parte de Martín Lutero, ¿cierto? Entonces cuando viene Martín Lutero también ahí hay una nueva división entre lo que es el catolicismo y el cristianismo. Entonces, por eso que le digo que la versión que nosotros tenemos hoy día ha pasado por muchos procesos, muchos cambios, muchas revisiones. Históricamente, la Vulgata latina fue traducida de la Septuaginta, pero la Septuaginta fue traducida de papiros originales. Entonces, se ha encontrado que la Vulgata latina, digamos, no hubo un estudio tan profundo, sino que se quedó solamente con el conocimiento que tenía la Septuaginta. Y allí también cada autor siempre coloca algo de su cosecha. de su conocimiento o su cosecha. Entonces, pero por sobre todas las cosas, independiente de lo que esté escrito, si nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, Él es el que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Y Él es el que implantará en nuestros corazones lo verdadero. Amén. Eso es lo más importante. El Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Si alguien le puso o le quitó, Él va a tener su parte, en el Señor le dará su pago. Pero así llega a nuestro conocimiento y el Espíritu Santo es el que nos guía. Es el que, aunque esté escrito algo, de repente uno dice, no, es que yo lo siento así. Y Él es el que nos va guiando.
No tengamos temor, no tengamos temor nosotros porque no vamos solos. No somos guiados solamente por la palabra escrita, sino que en nuestro Dios glorioso está en forma invisible guiándonos, amados hermanos. Eso es lo más importante, y por eso se indica, y por eso es tan importante el estudio profundo, siempre con oración, siempre con revisión de parte del Señor, ¿cierto? Porque esto, a muchos, estas cosas como que le hacen tambalear la fe muchas veces, ¿sí? Pero que no sea esto una piedra de tropiezo, sino que muy por el contrario, que nos ayude a interiorizarnos en esa relación con Cristo. Porque usted puede leerse la Biblia de tapa a tapa, pero si no ha tenido un encuentro con Cristo, si no ha tenido una relación con Jesucristo, sigue siendo más que literatura. ¿Sí? Entonces ahí también está la profundidad que debemos de darle a esta historia, a esta búsqueda de la palabra del Señor. Amén. Gracias. Eso era. Gracias. Evangelio de Lucas, el último, que nos queda de los sinópticos. ¿Ya? Lucas, ¿cierto? El griego, ¿sí? Autor, se considera el tercer evangelio, es uno de los libros más encantadores del mundo, ¿sí? Al igual que los otros evangelios, Lucas enseña la deidad de Cristo, pero su énfasis es diferente. Presenta a aquel que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿cierto? Se observa en este evangelio la autorrevelación de Jesús como Salvador, Todopoderoso, Hijo de Dios. Ningún otro evangelio presenta tan comprensivamente la historia de Jesús, ni en ningún otro brilla más el amor tierno de Dios a los pobres y pecadores que en Lucas, ¿sí? Esta obra se caracteriza por la belleza de su estilo, por el calor, el sentimiento de la narración de Lucas. Este autor tiene una distinción de ser el único autor del Nuevo Testamento que no era judío, ¿ya? Sino que era griego. Era médico de profesión, lo relata Colosenses 4:14, y parece haber sido uno de los altos estratos de la sociedad. Sus escritos revelan que tenía gran capacidad intelectual y literaria, emplea un vocabulario rico y variado, que indica que se había preparado esmeramente en las escuelas griegas. Había leído literatura. Todo esto se da a conocer por su forma de escribir, por sus prólogos, sus salutaciones, su despedida, etc. Y por la distinta riqueza que se va encontrando en cada uno de las partes de su evangelio, ¿sí? Cuando empezamos a leer también Lucas, dice, he aquí, oh Teófilo, escribo esto para ponernos en orden, así como para... Entonces, Lucas también tiene esa cronología, por decir así, de colocar las cosas en el más o menos en el orden histórico, por decirlo de una forma, en que fueron sucediendo todos los hechos, ¿sí? Cuando se nombra oh Teófilo, hay hay ramas de creencia. Una, que Teófilo era una persona que se llamaba Teófilo y a él se la dirigió. Y dos, Teófilo es aquel que está conociendo, aquel que está aprendiendo de Dios, el hermano aprendiz de Dios. ¿Ya? Entonces también se indica que pudo que Lucas lo haya escrito para alguien muy en específico, como también lo haya escrito para todos aquellos que quieran conocer de Dios. ¿Ya? Entonces, esa es la forma en que pudo haber sido escrito esto. El tercer evangelio está dedicado a un distinguido cristiano llamado Teófilo, cuyo nombre en griego significa amante de Dios o amado de Dios, procedente del mundo gentil. ¿Ya? Se explicaba generalmente que los oficiales de la aristocracia. Sin embargo, no se sabe ciencia cierta si Teófilo es una persona real o un hombre simbólico que representaría las diversas iglesias fundadas por el apóstol Pablo, que es lo que les acabo de comentar. ¿Sí? Rasgo notable de Lucas y la forma del evangelio. Este evangelio universal, alcanzado para todos. ¿Sí? Es el evangelio de la oración y la alabanza, evangelio de los pobres, de los desdichados, de los socialmente menospreciados, ¿ya? Tal como hasta el día de hoy se reconoce la profesión, ¿cierto?, de la medicina como querer ayudar también a la sociedad. Por tanto, se entiende que también de aquí nace este
sentimiento y ha encontrado un libertador que se preocupa del pobre, del necesitado, del huérfano, del afligido, ¿sí? Entonces también aquí vemos cómo Lucas se enamora, cómo el Señor enamora a Lucas con este tipo de forma en que se le enseña, ¿sí? El evangelio de las mujeres, el que intercede por los niños, el evangelio que a menudo se refiere al Espíritu Santo. Entonces, también entendemos que aquí todos estos escritores fueron hombres que fueron impactados a través de su vida por la presencia de Dios en sus corazones, ¿ya? Así los tres evangelios sinópticos presentan respectivamente las distintas facetas de aquel que es a la vez hijo de Dios e hijo de hombre, o 100% Dios y 100% hombre. ¿Ven? Por eso encontramos esta riqueza de todo este evangelio sinóptico, que en su parte tienen mucho en común, que tienen sus distintas formas, ¿cierto?, literarias, y que también esto nos ayuda y nos da una mirada mejor del Evangelio de Jesucristo. Es como que en este día le preguntáramos a 3 personas, imagínenselo así de simple, cómo ven a alguien que está hoy día en la reunión. Y algunos van a decir, mira, estaba vestido así, 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 ¿cierto? Otro a lo mejor va a decir, no, a mí me gustó porque su voz era distinta, porque su manera de expresarse era así, porque aquí, porque allá. Otro a lo mejor se va a fijar en el contexto del fondo. ¿Se da cuenta? Cuando hablamos de la misma persona, con 3 personas distintas, tenemos 3 puntos de vista, pero sigue siendo la misma persona. ¿Sí? Es como que nos pusiéramos en distintos puntos de la mesa y miráramos un objeto, cada uno podría dar la idea que está a uno, pero otro va a ver algo que nosotros no vemos. ¿Sí? Esa riqueza nos da el tener 4 evangelios, nos da una riqueza tener 4 miradas, 4 formas, ¿sí? Llegar a 4 públicos, etc. Y así encontramos esta riqueza de los evangelios sinópticos. La hora nos ha jugado hoy día rápido, ¿sí? Pero yo sé que aquí hay un experto en nuestro nuevo capítulo que está entre nosotros hoy día. Tenemos un experto aquí en la parte del contenido de las enseñanzas de Jesús. Así que le vamos a pedir aquí a nuestro pastor Benito que nos comente de la lección número 3, ¿cierto? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención? ¿Qué fue lo que más le gustó de la parte que a él le tocó realizar el audio? ¿Cierto? El contenido de las enseñanzas de Jesús, para que nos pueda aquí guiar un poco. Amén. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, mi pastora. Bueno, más que aprender y educarme, una enseñanza muy profunda en cuanto a la doctrina de parte de nuestro Señor. Como decía adelante, al oír la enseñanza de Cristo, dice aquí, los judíos de Jerusalén se maravillaban al saber que había pasado no había pasado por la escuela, y hombres que tenían rango alto en estudio, nuestro Dios le ganaba lejos, ¿verdad? Y lo más que me marca es porque aquí no puede dejar la enseñanza de que Él siempre, y como le dije delante, Él siempre estuvo a favor de los trabajos de su padre. Cuando le dice a su madre que no, que a él le conviene estar donde tiene que estar, ¿verdad? Y también él hace como una diferencia de cuando habla de los discípulos, ¿verdad? Que él no hablaba igual como hablaba con su padre, ¿verdad? Y él decía que él nunca dijo nuestro padre cuando estaba con los discípulos, sino que le dijo, él hablaba solo mi padre,
¿verdad? Y eso no, o vuestro Padre. Y podemos ver que, no sé, mis hermanos, en que Jesús, cuando emplea su estilo gráfico y vivido, podemos ver las verdades grandes que había en él, la forma concreta que empleaba, ¿verdad? Y podemos ver que dice que decía que ninguno puede servir a dos señores. Y hoy en día, pues yo lo veo por el lado de que hoy en día, primero, en muchas iglesias y en mucha religión cristiana, están más preocupados de las cosas de aquí de la tierra que preocupados de la venida del Señor. Y por ende, si están así, están mal, po. Porque nosotros como hijos de Dios, primeramente tenemos que estar, igual como estaba él, preocupado del necesitado, preocupado de su venida, preocupado de que su alma estuviera enteramente para su Padre. ¿Ah? Y hoy en día nosotros a lo mejor deberíamos estar todos así, preparándonos para la venida del Señor. Más atrás se hablaba de cómo se desordenaron los cristianos, cómo dejaron de lado las cosas del Señor, y aquí en esta lección sale de cómo también muchos se volvieron atrás, ¿no? Y Jesús, con su gran misericordia, ¿verdad? Con su gran amor, ¿verdad? Aún respondía preguntas, pero siempre con amor, siempre tratando de que no se quedaran atrás, sino que cuando Él viniera, estuvieran todos ahí. Hoy en día nosotros, cuando lo dice la palabra de Dios, ir a predicar el Evangelio, ir a predicar este Evangelio de verdad, este Evangelio de poder y de justicia, cuando le decimos que no hay otro Dios más grande que es nuestro Dios. Porque si yo salgo a predicar a un Dios, tengo que salir también pensando y diciendo, ¿estaré yo haciendo lo que estoy predicando? ¿Ah? Como decían antes, ¿para qué? Para ver que yo soy un buen árbol, y Jesús era un buen árbol, porque él predicaba con ellos, él predicaba con cosas verídicas, él predicaba con un estilo que, como le decía, dejaba a estos hombres pero callados, aún teniendo mucha letra. Y usted lo dijo delante, aunque a lo mejor se aprendía la Biblia de tapa a tapa, se sabían las leyes de tapa a tapa, pero no tenían lo más grande que era el Espíritu Santo de Dios. Hoy en día nosotros tenemos que tener eso cuando salimos a entregar la palabra del Señor, y examinarlo a nosotros mismos. ¿Estaré yo haciendo como lo hacía Jesús? ¿Estaría haciendo yo llamando a la gente al arrepentimiento, y a lo mejor me están viendo que yo estoy haciendo todo lo contrario? Es una pregunta para todos, ¿verdad? Porque Jesús en su ética de cristianismo lo enseña cómo tenemos que ser nosotros los hijos de Dios. Por algo tomamos esta decisión, y por fe sabemos que hemos fundado nuestra casa en la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo, ¿verdad? Ojalá no la tengamos fundada en la arena, porque cuando vengan estas cosas que estamos viendo hoy en día, porque hoy en día estamos viviendo lo que se está diciendo en la palabra de Dios, el cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Ah? Y si no estamos nosotros fundados en la roca, todas estas cosas que estamos viendo a nivel mundial, porque todo esto, no, pero es una guerra, pero no, estas cosas son del mundo, pero están escritas en la palabra de Dios. Habrán guerra, rumores de guerra, habrá hambre, habrá hambruna, y se está cumpliendo la palabra de Dios. Ahí es donde tenemos que tener la ética, y también llevar una buena enseñanza, ¿verdad?, a la gente que le necesita. No sé, yo lo entiendo así, pero al leer aquí el libro me voy mucho más a la profundidad de cómo tengo que ser. A lo mejor cuesta entenderlo, explicarlo, pero a mí me da a entender eso, de que yo debo ser un buen cristiano, debo ser un buen llevador de la palabra de Dios, como fue nuestro Dios, y llevó el evangelio de su Padre, como tenía que llevarlo. Dio la vida en la cruz, no la dio por decir porque era valiente, y no, Él la dio por nosotros. Amén.
con nosotros la dio, no la dio porque Él quiso darla. Así que, no sé, eso yo en pocas palabras puedo decir en cuanto a la enseñanza el contenido de la enseñanza de Jesús, ¿verdad? Dios les bendiga a mis hermanos, esperando que podamos seguir avanzando y seguir aprendiendo, pero no solamente para dejarlo aquí encerrado dentro de nosotros, sino que para poder entregarlo también. ¿Y a dónde podemos entregarlo? Con mayor esfuerzo es allá afuera, a donde hay necesitado, donde hay gente que está joven, no solamente adultos, sino que jóvenes y niños que se están perdiendo, ¿verdad? Y la palabra de Dios, como le digo, y pensemos y meditemos, se está cumpliendo. Estamos viviendo en medio del cumplimiento de la palabra de Dios y debemos de ser un buen árbol, dar buenos frutos, una buena sal para sazonar donde queremos que vayamos, sazonar bien la palabra del Señor. Que el Señor lo bendiga, Dios le bendiga a mi pastora Nancy, Dios le bendiga a mi hermano Andrés y a todos mis hermanos que están conectados en esta noche y oremos por los que no vemos. ¿Ah? Porque no sabemos, tampoco podemos criticar, sino que también debemos ser como Jesús, ¿verdad? Él escuchaba y respondía con sabiduría. Dios les bendiga. Muchas gracias, Pastor Benito. Entonces, ahí vemos el contenido de la enseñanza de Jesús. Vemos una enseñanza clara, directa, ¿cierto? A través del reino de Dios, de ese Dios personal y cercano, de esa ética que no podía faltar, ¿cierto? Y el mensaje de Jesucristo cada vez va revelando su carácter y su obra. ¿Qué significa eso? Nosotros cada vez que escuchamos a alguien hablar, esa persona al ir hablando, nosotros vamos a saber qué es lo que tiene, cómo es, cómo conversa. Si usted habla con alguien y esa persona está, no sé, por decirlo de una mala forma, una persona que usted se acerca y empieza a apelar a otro, usted sabe que después lo va a apelar a usted, pues entonces, ¿cierto? De que van revelando su carácter. Entonces, las enseñanzas de Jesús revelaban su propio carácter, ese carácter de amor, de tolerancia, de respeto, etcétera, ¿cierto? Del reino de Dios, pero también de una forma firme de que esto no es algo para llevar a la ligera, ¿sí? Su método de enseñanza o la fuente de su doctrina, él muchas veces dijo que esto no provenía de él, ¿sí? Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió, ¿sí? Y hacía mucha firmeza en esto y en hincapié, por eso nuestro pastor Benito también decía que aquí venía la sorpresa de los fariseos, de los estudiosos de la ley, y por eso intentaban siempre tentarle y le hacían muchas preguntas, ¿cierto? Para hacerlo caer en él. Pero él decía que la doctrina no era suya, sino de aquel que le envió, o sea, de esta ligada a su padre. Su método de enseñanza, y aquí a aquellos que tienen la bendición de ser predicadores, les invito a que puedan adentrarse a esto. ¿Por qué razón? Jesucristo hace uso de métodos pedagógicos de los judíos. ¿Por qué él predicaba a quién? A los judíos. Entonces ocupaba los métodos pedagógicos de los judíos, ¿ya? Utilizaba mucho el sinónimo, por ejemplo, Israel no entiende o mi pueblo no entiende, ¿ya? O sea, un lenguaje común y cercano, ¿sí? Si nosotros hoy día nos vamos a predicar a una población y decimos, queridos vecinos, hoy venimos aquí, ¿cierto? Y empezamos a hablar con palabras muy rebuscadas, poco conocidas, difíciles de entender, ¿será un mensaje cercano? No. ¿Predicaremos como nuestro Señor Jesucristo lo hizo? No, él iba con un lenguaje que podían entender, ¿ya? Un lenguaje sintético, utilizando el paralelismo muchas veces, ¿cierto? Para hacer similitudes entre lo que aparecía en el Antiguo Testamento y lo que decía Jesús. ¿Y sabe por qué lo hacía? Porque le predicaba a los judíos, aquellos que sabían la ley, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de cristianos, ¿sí, mi hermana Marisol? No, mi hermano Andrés, lo otro que tremendo, como, o sea, Jesús como el gran maestro, ¿cierto? Que era la manera tan especial que tenía para enseñar de una forma tan didáctica, porque él era muy observador, observaba todo a su alrededor y esa manera, eso lo usaba para poder explicar bien, lo vemos a través de las parábolas, de las enseñanzas. Vemos, por ejemplo, cómo usa cuando habla de la parábola ay, se me cayó, de la moneda, ¿cierto? Perdida, como cuando está barriendo, dice. Entonces, usaba cosas que eran tan así,
tan sencilla para poder explicarle a los demás que pudieran entender lo que él quería enseñar, lo que él quería transmitir. Eso nos queda a nosotros de cómo poder enseñar de esa manera tan didáctica, tan fácil a las personas para que puedan entender lo que uno quiere entregarles a ellos. Es mi hermano. Súper bien. Entonces, eso es, por ejemplo, su estilo era gráfico y vívido, o sea, hacía cosas que ellos sabían. En ese tiempo, ser campesino era lo normal, ¿sí? Entonces, él hablaba de la parábola del sembrador, ¿sí? Entonces, imagínense, si hoy día, no sé, pues, a nosotros, a alguien le comentáramos y quisiéramos hablar algo muy común y decimos, no, que cuando tomamos la micro, todos alguna vez han tomado una micro, entonces, viene vívido, sabemos de qué está hablando. Estamos en invierno, entonces, por ejemplo, cuando esos mismos dichos de decir, pongámonos cerquita del fuego. Todos entendemos, ¿cierto?, que en invierno nos acercamos al fuego. Entonces, esas cosas tan vívidas, tan cercanas, tan del momento. Su método también a veces era como un maestro, que se valía mucho de las preguntas. ¿Para qué? Para también que ellos pudieran hablar y sacar de sí lo que tenían. Muchas veces Jesucristo hizo uso de sus lecciones muy objetivas, puso un niño en medio de sus discípulos para enseñar la importancia de la humildad y la fe, ¿sí? Entonces, ¿qué más objetivo que eso? El maestro divino empleaba argumentos acertados para demostrar su afirmación. Entonces, todo esto es lo que nuestro maestro divino nos vino a enseñar y la forma en que nos enseñaba. Y nosotros poder aprender de esto también. Amén. Y con eso estaríamos dando término de una manera grata. Fue largo hoy día la clase, pero se hizo muy amena también al ir compartiendo con ustedes. Espero que la clase les haya gustado. Personalmente me encanta mucho cuando ustedes hacen intervenciones. Comentarios. Ningún comentario es desacertado. Al contrario, nos vamos a enamorar de todos. Perdamos el temor a decir, no voy a decir esto porque si me equivoco. Perdamos ese temor, hermano. Porque mire, es mejor ser ignorante unos minutos que vivir en ignorancia. Amén. Así, para aprender, nosotros aprendemos de ustedes. Entonces, y así vamos enriqueciéndonos todos. Amén. Así que el Señor nos sea bendiciendo. Damos gracias a Dios por habernos ayudado hasta aquí. Y continuamos con nuestra reflexión comunitaria. Así que yo me voy a estar contactando ahí con cada uno. Recuerden a nuestra hermana Nicole, que ella parte ahora, así que en un rato o mañana le voy a estar mandando un mensaje de cuál sería la parte que le va a tocar. Y me voy a comunicar con aquellos hermanos que no estuvieron en la primera, para que no, ¿cierto? Y de ahí que nos vuelva a tocar la rueda, ¿ya? Lo mismo, cada estudiante escribirá, se inscribirá en una lectura, leerá una parte y después dará la reflexión y así nos llegamos preparaditos para nuestra próxima clase, ¿ya? Y nuestra próxima clase, que las tenemos agendadas desde principio de año, ¿cierto? Va a ser el miércoles 17 de agosto. Y ahí daríamos la segunda parte de este mismo libro de los Evangelios. Amén. Hermano Andrés, para el miércoles 24, ¿hay algún grupo que está trabajando? Creo que el segundo año. Ahí vamos a revisar. Porque este día va a ser como complicado, porque este día se están recibiendo las delegaciones de pastores. Ya. Ahí lo vamos a revisar. ¿Ya? Entonces, por lo menos nosotros seguimos estudiando y nos estamos viendo el 17 de agosto, ¿cierto? Y ahora vamos a estar orando por esta clase para que el Señor nos sea bendiciendo, ¿cierto? Nos permita ir a descansar, ¿sí? Y que este día haya sido de gran provecho y aprendizaje. Amén. Le vamos a pedir a nuestra pastora, a nuestra hermana Marisol Bielma, que nos está acompañando hoy día, que nos despida con esta bendición. Amén. Vamos a orar.
Amado Señor, en el nombre glorioso de Jesús, bendito Padre de la gloria, te damos gracias, mi Dios amado, Padre bueno. Primeramente, Señor amado, por cada uno de mis hermanos, pastores que pudieron estar en esta clase, Señor amado. Gracias, Padre maravilloso, porque su presencia poderosa está en medio nuestro, amado Señor eterno. Hemos sido muy bendecidos, Dios mío. Gracias por nuestro hermano Andrés, nuestra pastora, amado Señor, que nos han enseñado, Padre mío, esto tan hermoso que es el libro de los evangelios, amado Señor. Vemos la riqueza maravillosa que hay en tu palabra eterna, amado Señor eterno. Por eso te damos gracias, Señor. Gracias, Padre bendito, porque hemos sido muy bendecidos, Dios mío, igual al poder compartir, amado Señor, el poder expresar, Padre mío eterno, cada uno de nosotros, Señor amado, lo que hay en nuestro corazón, Señor eterno, con cada una de las enseñanzas que tú nos has dado, Dios mío. Padre mío, siga abriendo eso en nosotros, Señor mío, ese querer aprender más, Señor amado, pon más hambre en nosotros por seguir aprendiendo más de tu palabra, por seguir enriqueciéndonos cada día más en ti, amado Señor. Te damos gracias, Padre mío, y en esta hora te pedimos tu bendición, amado Señor, la del Padre, la del Hijo, la del Espíritu Santo, Señor amado. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor para siempre. Buenas noches, que el Señor les bendiga a todos. Amén. Descansen. Bendiciones. Que tengan